En el cumpleaños de mi mamá, que yo pagué, repartieron camisetas personalizadas para todo mundo. La mía decía la mayor vergüenza de esta familia. No discutí, solo sonreí. Saqué un fajo de papeles, los rompí por la mitad y me fui. Una hora después se dieron cuenta de lo que había destruido y empezaron a llamarme sin parar. Mis hermanos se quedaron congelados mirando la camiseta que acababan de entregarme. Mi hermana Daniela fue la primera en reír. Esa risa nerviosa que usa cuando está incómoda, pero quiere aparentar que todo es una broma. Mi hermano Esteban simplemente desvió la mirada hacia el piso. Mamá me observaba desde la cabecera de la mesa, esperando mi reacción con esos ojos calculadores que conozco desde niño. La sala estaba llena de tíos, primos, amigos de la familia. Todos habían recibido camisetas con mensajes lindos. La mejor madre del mundo para mamá. El apoyo de la familia para Esteban. Nuestra guerrera para Daniela. Y para mí, la vergüenza. El silencio que cayó sobre la fiesta fue tan denso que podía escucharse el zumbido del refrigerador desde la cocina. 32 personas me miraban, algunas con lástima, otras con esa sonrisa incómoda de quien presencia una humillación, pero no tiene el valor de defender la víctima. Daniela intentó suavizar el momento. «Ay, Rodrigo, es solo una broma, no seas tan sensible». Esteban asintió sin mirarme. «Sí, hermano, todos sabemos que mamá te quiere». Era patético verlos así, repitiendo las mismas excusas de siempre, protegiendo a mamá como si yo fuera el problema. Como si 32 años de ser tratado como ciudadano de segunda clase en mi propia familia fueran solo mi imaginación. Pero yo no dije nada. Solo metí la mano en mi mochila y saqué ese sobre Manila que había estado guardando durante 6 meses. Dentro había documentos que había reunido pacientemente, uno por uno, durante medio año. Papeles que explicaban muchas cosas. Papeles que respondían preguntas que nadie en esa familia se había molestado en hacer. El secreto más grande de mamá, el que sostenía toda su farsa de familia perfecta, estaba en mis manos. Tomé los documentos y, sin prisa, los rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue como un trueno en ese silencio. Rompí cada hoja lentamente, mirando los rostros desconcertados a mi alrededor. Mamá se puso pálida. Daniela frunció el ceño sin entender. Esteban finalmente me miró. Dejé los pedazos de papel sobre la mesa del buffet, junto al pastel de 3 pisos que había costado $300. $300 que salieron de mi cuenta bancaria, como todo lo demás en esa fiesta. Gracias por la camiseta, dije con voz tranquila. Creo que por fin tienes razón, mamá. Soy una vergüenza por haber pagado esta fiesta. Una vergüenza por haber mantenido tu secreto todos estos años. Tomé mi mochila y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo, «Espera, Rodrigo, hablemos». Nadie preguntó qué papeles había roto. Porque en el fondo todos sabían que mamá escondía algo, solo que nunca habían tenido el valor de enfrentarlo. Salí de esa casa y respiré el aire fresco de la noche. Mi teléfono comenzó a sonar antes de llegar a mi carro. Primero Daniela, luego Esteban, después mamá. Ignoré todas las llamadas. Manejé de regreso a mi apartamento con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente paz, pero tampoco era el dolor de siempre. Era algo diferente. Era libertad. Llegué a mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado menos elegante de la ciudad. No era gran cosa comparado con la casa de mamá en el barrio residencial, o el departamento de Esteban en la zona comercial, o la casa con jardín de Daniela. Pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada lámpara. Nadie podía decirme que era una vergüenza en mi propio espacio. Mi teléfono no dejaba de vibrar. 32 llamadas perdidas en 1 hora. Daniela me mandó 15 mensajes. «¿Qué hiciste, Rodrigo? Mamá está llorando. Esteban dice que estás loco». «¿Qué eran esos papeles? Responde, Rodrigo, por favor». Los leí todos sin contestar ninguno. Finalmente, a las 11 de la noche, mamá misma me escribió. «Necesitamos hablar. Ahora. Es urgente». Apagué el teléfono, me serví un vaso de agua y me senté en mi sofá de segunda mano. Pensé en todos los cumpleaños de mamá que había pagado. Este era el 5º consecutivo. Antes de eso, había sido Navidades, cenas de Año Nuevo, reuniones familiares. Siempre yo poniendo el dinero, siempre mamá recibiendo el crédito,
Siempre mis hermanos disfrutando sin aportar un peso. Y siempre, siempre, yo siendo tratado como el hijo problemático, el que nunca era suficiente, la vergüenza de la familia. Esa camiseta no había sido una broma. Había sido la verdad de mamá. Su verdad. La forma en que realmente me veía. Y yo había sido lo suficientemente tonto como para seguir intentando ganarme su aprobación, su amor, su respeto, gastando dinero que apenas tenía, organizando fiestas que no podía costear, manteniéndome en una familia que nunca me había valorado. Todo eso mientras guardaba su secreto como un idiota leal. Los papeles que había roto eran copias, por supuesto. No era tan estúpido. Los originales estaban en una caja fuerte en el banco. Pero ellos no sabían eso. Mamá pensaba que había destruido la única evidencia. Daniela y Esteban pensaban que había tenido un ataque de locura. Todos asumían que el débil de Rodrigo finalmente había explotado y cometido un error imperdonable. Ninguno imaginaba que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, desperté con 187 notificaciones. Mi buzón de voz estaba lleno. Mensajes de tíos, primos, hasta vecinos de mamá, todos diciendo lo mismo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre? En su cumpleaños, ella que te ha dado todo. Deberías tener vergüenza. La ironía no les llegaba, ni siquiera un poco. Preparé café y revisé los mensajes de mamá. El tono había cambiado. Ya no era necesitamos hablar. Ahora era por favor, Rodrigo. Perdóname si te ofendí. Fue una broma de mal gusto. Ven a casa y lo arreglamos. Daniela llegó a mi apartamento sin avisar al mediodía. Tocó la puerta con esa insistencia molesta que siempre ha tenido. Abrí porque sabía que no se iría. Entró como huracán, sin saludar, sin pedir permiso. Rodrigo, ¿qué demonios te pasa? Mamá no durmió en toda la noche. Esteban dice que estás teniendo algún tipo de crisis. Necesitas ayuda profesional. Me quedé en la puerta bloqueándole el paso hacia adentro. No tengo ninguna crisis, Daniela. Por primera vez en mi vida estoy pensando con claridad. Ella resopló. Claridad. Destruiste documentos importantes en plena fiesta. Avergonzaste a mamá frente a todos. Nos dejaste a todos confundidos. Eso no es claridad, es crueldad. La miré realmente. Tal vez por primera vez en años. Daniela con su ropa de diseñador, su bolsa cara, su maquillaje perfecto. Daniela que nunca había trabajado un día completo en su vida porque mamá le pagaba todo. Daniela que me había llamado fracasado cuando perdí mi trabajo hace 3 años. Daniela que acababa de decir que yo había avergonzado a mamá, sin mencionar que mamá me había avergonzado primero. ¿Sabes cuánto gasté en el cumpleaños de mamá?, pregunté. $4,200. El salón, la comida, el pastel, las decoraciones, todo. ¿Sabes cuánto pusieron tú y Esteban juntos? 0. Daniela parpadeó. Eso no viene al caso. Mamá es nuestra madre. Se merece lo mejor. Asentí. Tienes razón. Se merece lo mejor. Por eso durante 32 años guardé su secreto. Por eso aguanté sus desaires, sus insultos, su favoritismo hacia ustedes. Por eso me convertí en su cajero automático mientras ustedes eran sus hijos perfectos. El color abandonó el rostro de Daniela. ¿De qué secreto hablas? No tengo idea de qué estás hablando. Su voz temblaba. Era fascinante verla así, vulnerable por primera vez. Pregúntale a mamá de qué secreto hablo. Pregúntale por qué se puso pálida cuando vio los papeles. Pregúntale por qué me llamó 50 veces anoche. Daniela retrocedió. Estás loco. No sé qué juego estás jugando, pero vas a lastimar a mamá. Ya me fui de la casa, Daniela. El juego terminó. La cerré la puerta en la cara y regresé a mi sofá. Escuché sus gritos amortiguados desde el pasillo, luego sus pasos alejándose. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Esteban. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego mamá otra vez. Luego tío Alberto. Luego prima Mónica. Era como si toda la familia hubiera coordinado un ataque. Todos querían saber qué había en esos papeles. Nadie preguntaba si yo estaba bien después de recibir esa camiseta humillante. Pasaron 3 días. 3 días en los que no respondí ninguna llamada, ningún mensaje, ningún correo. Fui a trabajar, volví a casa, viví mi vida. Por primera vez en años,
No sentía esa presión constante de tener que probar mi valor a una familia que nunca me lo reconocería. La traición de mamá había sido la gota que derramó el vaso, pero la humillación de todos los demás por tantos años había llenado ese vaso hasta el borde. El cuarto día, mamá apareció en mi trabajo. Me esperó en el estacionamiento, apoyada contra mi carro viejo. Se veía cansada, con ojeras profundas, el cabello menos perfecto que de costumbre. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es importante. La miré sin acercarme. Ya no tengo nada que hablar contigo, mamá. Tenías 32 años para hablar conmigo con respeto. Ya se te acabó el tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas que siempre usaba para manipular situaciones. Por favor, hijo, no entiendes la situación completa. Aquellos papeles. No puedes. Apreté mis llaves. Aquellos papeles, la interrumpí, eran mi seguro, mi garantía de que si alguna vez me tratabas como basura en público, yo tendría algo con qué defenderme. Felicidades, mamá. Usaste tu última carta. Ella extendió la mano hacia mí. Rodrigo, por favor. Piensa en la familia. Piensa en lo que esto haría. Por fin había hecho algo que captaba completamente su atención. Por fin había dejado de ser invisible. Y todo lo que había necesitado era estar dispuesto a soltar el secreto que la había protegido todos estos años. Pensé en la familia, respondí fríamente. Pensé en ella cada vez que pagué una cuenta que no era mía, cada vez que presté dinero que nunca me devolvieron, cada vez que me llamaron fracasado por no tener su estilo de vida mientras yo les financiaba el suyo. Mamá negó con la cabeza. Tú no entiendes. Aquellos papeles, si alguien los ve, me alejé de ella. Subí a mi carro y arranqué, dejándola ahí parada en el estacionamiento con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Esa noche, Esteban finalmente vino. No tocó la puerta como Daniela, simplemente se sentó en el pasillo frente a mi apartamento. Lo escuché desde adentro, su respiración pesada, el ruido de su teléfono. Después de 2 horas, le abrí. Entró sin decir nada, se sentó en mi sofá, puso su cara entre sus manos. Rodrigo, hermano, ¿qué hiciste? Mamá está destrozada. Daniela no para de llorar. La familia entera está preguntando qué pasó. Me serví agua, no le ofrecí nada, hice lo que debía hacer hace años, dejé de permitir que me trataran como basura. Esteban levantó la vista. Lo de la camiseta fue horrible, lo admito, fue cruel, pero romper esos papeles, hermano, mamá dice que eran importantes. Sonreí sin humor. Eran muy importantes. Por eso los rompí, para que entendiera que su secreto ya no me controla, que su aprobación ya no me importa. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿De qué secreto hablas, Rodrigo? Todos estamos confundidos. Mamá no explica nada, solo llora y dice que arruinaste todo. Daniela está histérica. Tío Alberto dice que mamá le pidió dinero prestado ayer, algo que nunca hace. ¿Qué demonios está pasando? Me quedé mirándolo, este hermano que había sido el favorito toda la vida. Esteban el exitoso, Esteban el guapo, Esteban que podía hacer lo que quisiera porque mamá siempre lo defendía. Voy a preguntarte algo, Esteban, y quiero una respuesta honesta. Él asintió. Claro, hermano. Pregunta lo que quieras. Tomé aire. En todos estos años, ¿alguna vez te preguntaste por qué mamá me trata diferente? ¿Por qué siempre fui el que recibía menos, el que tenía que esforzarse más, el que nunca era suficientemente bueno? Esteban se quedó en silencio por un momento largo. Pensé que eras el rebelde, el que siempre cuestionaba todo. Mamá decía que eras difícil. Asentí lentamente. Mamá decía. Siempre mamá decía. Y tú nunca cuestionaste si lo que mamá decía era verdad. Ninguno de ustedes lo hizo. Solo aceptaron su versión y me trataron como el problema. Esteban se frotó la cara. Rodrigo, si tienes algo que decir, dilo. Esta tensión está matando a la familia. La traición que sentí en ese momento fue como un golpe físico. Después de todo, después de la camiseta, después de años de ser invisible, mi hermano seguía preocupado por la familia. No por mí, por la familia. La familia va a estar bien, Esteban. ¿O no? Realmente ya no me importa.
Él se levantó del sofá. Eso es egoísta, Rodrigo. Somos una familia. Nos necesitamos unos a otros. Caminé hacia la puerta y la abrí. Una familia se necesita unos a otros. Ustedes me necesitaron para pagar cuentas. Yo los necesité para respeto básico. Adivina quién obtuvo lo que necesitaba. Esteban salió sin mirar atrás. Escuché sus pasos pesados bajando las escaleras, luego el sonido de su carro arrancando. Me senté en el sofá y pensé en cómo había llegado a este punto. Pensé en papá, que había muerto cuando yo tenía 12 años. Pensé en cómo mamá cambió después de eso. O tal vez no cambió. Tal vez siempre había sido así, y papá la había equilibrado. Pensé en los documentos que había encontrado 6 meses atrás, escondidos en el ático de la casa familiar cuando ayudé a mamá a buscar unas cajas viejas. Documentos que explicaban tanto. Demasiado. 2 días más pasaron. El viernes por la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era tío Alberto. Rodrigo, sé que las cosas están tensas, pero tu mamá necesita ayuda. Está en problemas financieros serios. No sé qué pasó entre ustedes, pero ella es tu madre. Por favor, considera hablar con ella. Lo leí 3 veces. Problemas financieros serios. Mamá que vivía en esa casa grande, que conducía ese carro nuevo, que siempre tenía ropa de marca. Mamá que nunca en su vida me había dicho que necesitaba ayuda, solo exigía que yo pagara cosas sin explicar por qué. No respondí a tío Alberto. En cambio, hice algo que nunca había hecho. Llamé a la prima Mónica, la contadora de la familia. Mónica que siempre había sido neutral en los dramas familiares. Mónica que veía los números, no las emociones. Ella contestó al tercer tono. Rodrigo, qué sorpresa. Escuché que hubo drama en el cumpleaños de tu mamá. Necesito que me digas la verdad sobre algo, Mónica. La situación financiera de mamá. Hubo un silencio largo. Rodrigo, no debería hablar de eso. Son asuntos privados de tu mamá. Entiendo, pero tengo razones para preguntar. Necesito saber si mamá realmente tiene problemas de dinero o si es otra manipulación. Mónica suspiró profundamente. Tu mamá ha estado pidiendo préstamos a varios miembros de la familia en los últimos 4 meses. Pequeñas cantidades, 2,000 aquí, 3,000 allá. Dice que es temporal, que está esperando que se resuelva un asunto legal. La mayoría le hemos prestado porque es tu mamá, pero empezamos a preocuparnos. Un asunto legal. Mi estómago se apretó. Mónica, ese asunto legal, ella mencionó de qué se trata. No exactamente, pero algo sobre una propiedad, una herencia vieja, documentos que necesita. Mencionó que tú tenías copias de algo importante. Rodrigo, ¿qué está pasando realmente? Le agradecí y colgué. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Los documentos que rompí, o que mamá pensaba que rompí, eran los que ella necesitaba para ese asunto legal. Sin ellos, no podía proceder. Y sin proceder, no podía resolver sus problemas financieros. Me levanté y fui a mi pequeño closet. Moví la ropa y saqué una caja de zapatos vieja. Dentro estaban los documentos originales, perfectamente preservados en carpetas plásticas. Los saqué y los puse sobre la mesa de mi cocina. Actas de nacimiento, certificados de defunción, escrituras de propiedad, testamentos. Todo ahí, contando una historia que mamá había mantenido oculta por 32 años. Una historia que explicaba por qué yo siempre había sido diferente, por qué siempre había sido la vergüenza. El sábado por la mañana, Daniela y Esteban aparecieron juntos. Tocaron la puerta con urgencia. Les abrí porque sabía que esta conversación era inevitable. Entraron y se quedaron parados en mi pequeña sala, mirando alrededor como si nunca hubieran estado en un lugar tan modesto. Daniela habló primero. Rodrigo, mamá está en el hospital. Tuvo un ataque de ansiedad anoche. Los doctores dicen que está bajo estrés severo. Necesitas ir a verla. Necesitas arreglar esto. Me apoyé contra la pared. No voy a ir al hospital. Y no voy a arreglar nada. Esteban explotó. Eres increíble, hermano. Nuestra madre está sufriendo y tú aquí actuando como si fueras la víctima. Creces, Rodrigo. La vida no siempre es justa. A veces tienes que tragarte tu orgullo por la familia. Lo miré directamente a los ojos. La vida no siempre es justa. ¿Cuántas veces crees que me tragué mi orgullo, Esteban? ¿Cuántas veces vine a las reuniones familiares donde me ignoraban?
¿Cuántas veces pagué cuentas que no eran mías? ¿Cuántas veces me callé cuando mamá me insultaba delante de todos? Daniela intervino. Esto no es sobre el pasado, Rodrigo. Es sobre ahora. Mamá te necesita. Necesita esos documentos que rompiste. Algo sobre una herencia, una propiedad que perteneció al abuelo. Sin esos papeles, dice que va a perder todo. Asentí lentamente. Lo sé. Por eso los rompí. Bueno, por eso mamá piensa que los rompí. Ambos me miraron confundidos. Esteban habló primero. ¿Qué quieres decir con mamá piensa? Los rompiste. Te vimos. Rompí copias, expliqué calmadamente. Los originales están seguros. Daniela dio un paso hacia mí. Entonces dame los originales. Mamá los necesita urgentemente. Hay una audiencia en 2 semanas. Sin esos documentos pierde la casa. Pierde todo. Rodrigo, por favor. Saqué los documentos de la caja de zapatos y los puse sobre la mesa. Daniela se lanzó hacia ellos, pero levanté mi mano. Antes de que toquen estos papeles, van a escuchar la historia completa. Van a saber por qué mamá me trata como me trata. Van a entender el secreto. Esteban cruzó los brazos. ¿Qué secreto, Rodrigo? Ya basta de drama. Habla claro de una vez. Respiré profundo. Mamá no es mi madre biológica. Soy hijo de papá con otra mujer. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela se dejó caer en el sofá. Esteban se quedó inmóvil. Repetí, más claro esta vez. Soy hijo de papá de antes de que se casara con mamá. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 1 año. Papá le rogó a mamá que me aceptara cuando se casaron. Ella aceptó con la condición de que nadie supiera nunca la verdad. Daniela negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Tenemos fotos de mamá embarazada de ti. Tengo tus fotos de bebé en el hospital con ella. No. Tienen fotos de mamá embarazada de un bebé que nació muerto 2 meses antes de que papá me trajera a casa. Tienen fotos de mamá conmigo en el hospital porque me llevaron ahí cuando me adoptó formalmente. Toda mi vida ha sido una mentira construida para proteger la reputación de esta familia. Esteban se sentó lentamente. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué guardaste ese secreto? Miré los documentos sobre la mesa. Porque papá me hizo prometerlo. Me dijo que mamá había hecho un sacrificio enorme al aceptarme, que le debía respeto, lealtad, que nunca debía avergonzarla revelando la verdad. Y yo, como un idiota, mantuve esa promesa incluso después de que papá murió, incluso cuando mamá empezó a tratarme cada vez peor, incluso cuando ustedes dos se convirtieron en los hijos perfectos y yo en la vergüenza. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo, nosotros no sabíamos. ¿Cómo íbamos a saber? Exactamente, respondí. No sabían porque mamá se aseguró de que no supieran. Ella controló la narrativa toda mi vida, y yo la dejé, por respeto a papá, por respeto a la familia. Hasta ese cumpleaños, hasta esa camiseta. En ese momento entendí que mi lealtad no valía nada para ella, que nunca iba a verme como su hijo sin importar cuánto me esforzara. Esteban miraba los documentos. ¿Y esos papeles? ¿Qué tienen que ver con la casa de mamá? Tomé uno de los documentos. Esta es la escritura de una propiedad que perteneció a mi madre biológica. Cuando ella murió, la propiedad pasó a papá. Cuando papá murió, la propiedad debió pasar a mí legalmente. Pero mamá falsificó documentos para reclamarla como suya. La vendió hace 10 años y usó ese dinero para comprar su casa actual. Sin estos documentos, nadie puede probar el fraude. Con ellos, mamá pierde todo. Daniela me miró horrorizada. Vas a denunciarla. Vas a meter a nuestra madre en la cárcel. Me apoyé contra la mesa. No voy a denunciarla. Voy a darle una elección. Puede reconocer públicamente la verdad sobre mí. Puede disculparse por 32 años de maltrato. Puede tratar de construir una relación real conmigo. O puede perderlo todo. Los documentos, la casa, su reputación, su familia. Esteban se levantó. Eso es chantaje, Rodrigo. Lo es, admití sin vergüenza. Es exactamente lo que es. ¿Y saben qué? No me importa. Ustedes piensan que soy el malo aquí porque finalmente me estoy defendiendo. Pero mamá ha sido la villana de mi vida entera. Solo que ustedes nunca lo vieron porque para ustedes, ella era perfecta. Daniela lloraba abiertamente ahora. No puedo creer esto. No puedo creer que toda nuestra vida haya sido una mentira. No toda su vida, solo la parte sobre mí. Tomé los documentos y los guardé de vuelta en la caja. Vayan y díganle a mamá que quiero una reunión familiar completa. Todos presentes. Tíos, primos,
Todos los que estuvieron en ese cumpleaños. Y en esa reunión, ella va a contar la verdad. O estos documentos van al abogado que está manejando su caso de la propiedad. Tienen hasta el martes para decidir. Esteban y Daniela se fueron sin decir nada más. Los escuché discutir en el pasillo mientras se alejaban. Sus voces confundidas, asustadas, furiosas. Me senté en mi sofá y pensé en papá, en cómo me había hecho prometer mantener el secreto, en cómo había protegido a mamá sobre mí, en cómo había pensado que estaba haciendo lo correcto al pedirme ese sacrificio. Pero papá había muerto sin entender que un secreto así solo podía terminar destruyendo a alguien, y ese alguien había sido yo durante 3 décadas. Ya no más. Esta venganza no era sobre crueldad, era sobre verdad. Era sobre justicia. Era sobre finalmente dejar de ser invisible en mi propia historia. El domingo fue el día más largo de mi vida. Mi teléfono explotó con mensajes. Tío Alberto, tía Mercedes, prima Mónica, incluso gente que apenas conocía de la familia. Todos querían saber qué estaba pasando. Daniela y Esteban habían contado partes de la historia, pero no toda. Decían que había secretos familiares graves, que mamá estaba en peligro de perder todo, que yo tenía documentos importantes, la familia entera estaba en caos y yo estaba en el centro del huracán. Tío Alberto me llamó directamente. Rodrigo, tu hermana me dijo cosas muy perturbadoras. Dice que no eres hijo biológico de tu mamá. Eso no puede ser cierto. Yo estuve ahí cuando naciste. Vi a tu mamá embarazada. Respiré profundo. Tío, viste lo que mamá quiso que vieras. La verdad es mucho más complicada. Y sí, va a salir a la luz. Él guardó silencio por un momento. Tu mamá, ella sabe que vas a exponer esto. Ella está destrozada, Rodrigo. Dice que la estás destruyendo. Ella me destruyó primero, tío. Durante 32 años. Esta es solo la primera vez que alguien lo nota. Tío Alberto suspiró. Mijo, entiendo que estés dolido. Lo de la camiseta fue horrible. Pero esto va a romper a la familia para siempre. Piénsalo bien. Hay cosas que una vez dichas no se pueden retractar. Ya lo pensé, tío. Lo he pensado por 6 meses desde que encontré esos documentos. He vivido con este secreto toda mi vida. Ahora es el turno de mamá de cargar con las consecuencias de sus decisiones. Esa tarde, Daniela volvió sola. Traía una carta de mamá. No quiso entrar, solo me entregó el sobre y se fue. La carta era larga, escrita a mano con la letra perfecta de mamá. Rodrigo, comenzaba. Nunca quise que llegaras a odiarme. Sé que no he sido la madre que merecías. Sé que te traté diferente. Pero necesitas entender mi posición. Cuando tu padre me trajo a ti, yo acababa de perder a mi propio bebé. Estaba destruida. Aceptarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Continué leyendo. Cada día que te miraba era un recordatorio de que mi hijo había muerto, y tú estabas vivo. Cada día luchaba con resentimiento que sabía que era injusto. Tu padre me rogó que te amara como propio. Lo intenté, Rodrigo. Dios sabe que lo intenté, pero no pude. Y en lugar de admitir mi fracaso, te culpé a ti. Te hice sentir que eras el problema cuando realmente era yo. La carta continuaba por 3 páginas más. Mamá explicando su dolor, su trauma, su incapacidad de conectar conmigo, pero en ningún momento se disculpaba realmente. En ningún momento decía, perdóname. Solo explicaba por qué había actuado así, como si entender sus razones hiciera el daño menos real. La última línea decía, por favor, no destruyas nuestra familia por venganza. Ya he perdido suficiente. Dejé la carta sobre la mesa y me reí sin humor. Incluso ahora, incluso enfrentando perderlo todo, mamá pensaba que esto era sobre ella, sobre su dolor, su pérdida, su familia, nunca sobre mí. El lunes por la mañana, recibí un mensaje de Esteban. La reunión está programada para mañana martes a las 7 de la noche en casa de mamá. Van a estar todos. Mamá accedió a hablar. Por favor, Rodrigo, piensa bien qué vas a hacer. Esto no se puede deshacer. Lo sé, respondí. Por eso lo estoy haciendo. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente todo lo que iba a decir, toda la verdad que había guardado por tantos años. Me preparé para ver a mamá intentar manipular la situación. Me preparé para que la familia me culpara por romper el silencio. El martes llegué a la casa de mamá a las 7 en punto.
El estacionamiento estaba lleno de carros. Todos habían venido. Respiré profundo antes de tocar la puerta. Daniela abrió. Sus ojos estaban rojos de llorar. Rodrigo, todavía puedes cambiar de opinión. Todavía podemos resolver esto en privado. Moví la cabeza. Si mamá hubiera querido resolver esto en privado, no me habría humillado en público. Entré y todos me miraron. Tío Alberto, tía Mercedes, prima Mónica, tío Fernando, tía Patricia y al menos 15 personas más. Mamá estaba sentada en su sillón favorito, luciendo frágil y pequeña. Me paré en el centro de la sala con la caja de documentos en mis manos. Gracias por venir todos. Sé que están confundidos sobre qué está pasando. Hoy van a saberlo todo. Mamá habló con voz temblorosa. Rodrigo, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que le harás a la familia. La miré directamente. Tuve 32 años para pensar, mamá. Ahora vas a tener 30 minutos para explicar. Tío Alberto se levantó. Rodrigo, ¿qué está pasando? Tu mamá dice que la estás chantajeando. No es chantaje, tío. Es justicia. Abrí la caja y saqué el primer documento. Este es mi acta de nacimiento original. Mi nombre completo, mi madre biológica. La fecha. Mamá no aparece aquí, porque mamá no es mi madre biológica. El shock en la sala fue palpable. Tía Mercedes jadeó. Prima Mónica se cubrió la boca. Tío Fernando miró a mamá buscando negación, pero mamá solo bajó la cabeza. Tío Alberto negó con la cabeza. Eso no puede ser cierto. Todos vimos. Todos vieron lo que mamá y papá quisieron que vieran, interrumpí. Saqué más documentos. Este es el certificado de defunción del bebé que mamá llevaba cuando se casó con papá. Nació muerto a los 8 meses. Este otro es el acta de defunción de mi madre biológica, que murió cuando yo tenía 13 meses. Y este es el documento de adopción donde mamá me adoptó formalmente 2 semanas después. La sala estaba en completo silencio. Podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac. Daniela miró a mamá. Mamá, es verdad. Dinos que no es verdad. Mamá levantó la vista con lágrimas corriendo por su cara. Es verdad. Todo es verdad. Tu padre me trajo a Rodrigo y me rogó que lo criara como mío. Yo acababa de perder a mi bebé. Estaba destruida. Pero lo acepté porque amaba a tu padre. Esteban se levantó. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué mantener esto en secreto? Porque tenía vergüenza, gritó mamá. Vergüenza de no poder tener mis propios hijos después de eso. Vergüenza de que todos supieran que mi primer bebé había muerto. Vergüenza de criar al hijo de otra mujer. Tía Mercedes habló suavemente. Patricia, nadie te habría juzgado. Hubieras tenido apoyo. Mamá negó con la cabeza. No entienden. En esa época, hace 30 años, era diferente. La gente hablaba. La gente juzgaba. Tu padre y yo decidimos que era mejor así. Que Rodrigo nunca supiera. Que ustedes nunca supieran. Que la familia nunca supiera. Y funcionó. Funcionó hasta ahora. Me acerqué a ella. Funcionó para ti, mamá. Para mí fue una tortura. Vivir sintiendo que nunca era suficiente. Que siempre era diferente. Que algo estaba mal conmigo. Tío Alberto intervino. Rodrigo tiene razón, Patricia. Si ibas a criar al niño, tenías que amarlo como propio. No podías tratarlo diferente. Mamá sollozó. Lo sé, pero no pude. Cada vez que lo miraba veía a esa otra mujer. Veía mi fracaso. Y sí, lo traté mal, lo admito, pero él me está chantajeando ahora. Me está amenazando con destruirme. Prima Mónica habló. Patricia, ¿qué tiene que ver todo esto con la propiedad? Con tu problema legal. Mamá se quedó callada. Yo respondí por ella. Cuando mi madre biológica murió, dejó una propiedad. Legalmente debió pasar a papá y luego a mí. Pero mamá falsificó documentos para reclamarla. La vendió y compró esta casa con ese dinero. Ahora la familia de mi madre biológica está demandando. Sin estos documentos originales, mamá no puede probar nada. Con ellos queda expuesto el fraude. Tío Fernando silbó bajo. Patricia, eso es serio. Eso es criminal. Mamá me miró con odio. ¿Ves lo que estás haciendo? Estás destruyendo mi vida. Tú destruiste la mía primero. Respondí calmado. La diferencia es que yo lo estoy haciendo con la verdad. Tú lo hiciste con mentiras. Tía Patricia se levantó. Rodrigo, ¿qué quieres?
¿Qué resolverá esto? Me volteé hacia toda la familia. Quiero que mamá reconozca públicamente lo que hizo. Quiero una disculpa real, no excusas. Quiero que admita que me trató mal no porque yo fuera problemático, sino porque ella eligió verme como un recordatorio de su dolor. Y quiero que deje de victimizarse cuando las consecuencias de sus acciones finalmente la alcanzan. Mamá se levantó temblando. Nunca serás mi hijo. Nunca. Puedes forzarme a decirlo, pero no puedes forzarme a sentirlo. Preferí perderlo todo antes que fingir amor que no siento. La honestidad brutal de sus palabras golpeó a todos. Daniela lloró. Esteban se veía enfermo. Tío Alberto miró a mamá como si la viera por primera vez. Pero yo, extrañamente, sentí alivio. Finalmente. Finalmente la verdad completa. Finalmente sin máscaras. Asentí lentamente. Gracias, mamá. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa de centro. Estos son los originales. Hagan con ellos lo que quieran. Denme al abogado. Úsenlos para defenderte, no me importa. Ya no estoy jugando este juego. Mamá se lanzó hacia los documentos. Rodrigo, ¿qué significa esto? Significa que ganaste, mamá. Finalmente admitiste lo que siempre supe, que nunca me quisiste, que nunca me vas a querer. ¿Y sabes qué? Está bien, porque yo tampoco te necesito a ti. Me di vuelta para irme. Daniela me agarró del brazo. Rodrigo, espera. ¿A dónde vas? Me voy a vivir mi vida, Daniela. Lejos de esta familia tóxica. Lejos de secretos y mentiras. Lejos de una madre que prefiere odiarme antes que reconocer su propio dolor. Esteban bloqueó la puerta. No puedes simplemente irte. Somos familia. Me reí. Familia. Esa palabra no significa lo que crees que significa, Esteban. Familia no es ADN. Familia es respeto, es amor, es apoyo. Y esta, señalé alrededor, nunca fue mi familia. Solo fueron las personas que compartían mi apellido. Tío Alberto habló con voz seria. Rodrigo, tu mamá necesita esos documentos para su caso legal. Si no los usa, pierde la casa. Va a quedar en la calle. Lo sé, respondí. Y esa es su consecuencia por robar una propiedad que no era suya. Por falsificar documentos. Por construir su vida sobre una mentira. No voy a protegerla más. Mamá gritó. Eres cruel. Eres vengativo. Eres exactamente lo que siempre pensé que eras. La miré por última vez. Y tú eres exactamente la razón por la que necesito terapia. Salí de esa casa mientras la familia explotaba en discusiones. Escuché a Daniela llorando, a Esteban gritando, a los tíos debatiendo. Pero no me detuve. Caminé hacia mi carro sintiendo algo que nunca había sentido. Libertad real. No la libertad de romper papeles en un arranque de ira. La libertad de finalmente soltar una carga que nunca debí cargar. La libertad de ser honesto sobre mi dolor y no tener que proteger a quien me lo causó. Manejé a mi apartamento con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Esa noche, prima Mónica me llamó. Rodrigo, la familia está dividida. Algunos están furiosos contigo. Otros están furiosos con tu mamá. Tu tío Alberto dice que tu mamá tiene que enfrentar las consecuencias legales de lo que hizo. Tía Mercedes dice que eres cruel por exponer esto. Es un desastre, suspiré. Mónica, toda mi vida ha sido un desastre silencioso. Ahora es solo un desastre ruidoso. Por lo menos ahora es honesto. Ella hizo una pausa. Para lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Doloroso, pero correcto. No busqué hacer lo correcto, admití. Busqué hacer lo necesario. Para mí, para mi salud mental, para finalmente poder vivir sin ese peso. Mónica entendió. Algunos de nosotros vamos a apoyarte, Rodrigo. No todos están del lado de tu mamá en esto. Gracias, pero no necesito que tomen lados. Solo necesito que me dejen en paz. Colgué y me senté en mi sofá. Mi apartamento pequeño, modesto, simple, pero era mío. Y por primera vez en 32 años, no sentía que tenía que ser alguien más para merecer existir en él. Pasó una semana de silencio absoluto de parte de mamá, Daniela y Esteban. La familia se había fragmentado. Algunos tíos me escribían mensajes de apoyo, otros me habían bloqueado de todas partes. Prima Mónica me mantenía informado de lo que pasaba del otro lado.
Mamá había contratado un abogado. La audiencia sobre la propiedad era en 5 días. Sin los documentos originales que le dejé, su defensa era débil. Su abogado le había dicho que probablemente perdería el caso. Daniela rompió el silencio un viernes por la noche. Apareció en mi puerta con los ojos hinchados, luciendo como si no hubiera dormido en días. Rodrigo, necesito hablar contigo. Pero no sobre mamá. Sobre nosotros. Sobre mí. La dejé entrar, aunque parte de mí quería cerrarle la puerta como ella me había cerrado tantas puertas emocionales en el pasado. Se sentó en mi sofá y se quebró. Lloro por días, hermano. No puedo dejar de pensar en todas las veces que te traté como menos, todas las veces que reí cuando mamá te insultaba, todas las veces que no te defendí. No busco disculpas, Daniela, busco paz. Ella negó con la cabeza. No estoy buscando tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo necesito que sepas que no sabía. Nunca imaginé que mamá te trataba diferente porque no eras su hijo biológico. Pensé que eras simplemente el hermano difícil, el rebelde. Ahora veo que tú eras el único cuerdo en una familia de mentirosos. Me senté frente a ella. Sabías que algo estaba mal, Daniela. Tal vez no los detalles, pero sabías que mamá me trataba diferente. Y elegiste ignorarlo. Tienes razón, admitió ella. Era más fácil ser la hija favorita que cuestionar por qué tú no lo eras. Era más cómodo disfrutar los privilegios que preguntarme por qué tú siempre pagabas todo. Fui cómplice de tu dolor por conveniencia. Y lo siento, Rodrigo. Siento mucho haber sido tan ciega. Sus palabras eran sinceras. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que temblaba su voz. Pero el daño ya estaba hecho. Las cicatrices ya estaban formadas. No podía simplemente borrar 32 años porque ahora ella veía la verdad. Esteban me escribió un mensaje largo esa misma noche. Lo leí completo sin responder. Decía que había estado investigando, que había encontrado fotos viejas de mi madre biológica en las cosas de papá, que había hablado con tío Alberto sobre los primeros años de mi vida, que finalmente entendía por qué yo siempre había sido diferente. Terminaba diciendo, mamá nos mintió a todos, te debió haber amado y eligió odiarte. Eso no está bien. Lo siento por no haberlo visto antes, lo siento por no haberte defendido, lo siento por haber sido parte del problema. Prima Mónica me llamó el domingo. Rodrigo, necesitas saber algo. Tu mamá está planeando ir a la audiencia sin los documentos. Va a alegar que tú los destruiste, que no tiene forma de probar su caso porque su hijo los rompió en un ataque de ira. Su abogado piensa que puede generar simpatía con el juez si presenta como víctima de un hijo vengativo. Mi estómago se tensó. Va a mentir. Otra vez. Mónica suspiró. Es lo que hace mejor, pero quería que lo supieras, por si decides hacer algo al respecto. Pasé todo el domingo pensando. Los documentos estaban ahí, en mi closet. Podía dárselos a mamá, podía salvarla de perder su casa, podía ser el hijo bueno que ella nunca me permitió ser, o podía dejar que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Podía dejar que la mentira que construyó finalmente colapsara sobre ella. La decisión no era fácil, aunque debería haberlo sido, porque parte de mí, esa parte que papá entrenó para proteger a mamá, todavía sentía culpa. El lunes por la mañana, tomé mi decisión. Llamé al abogado que manejaba el caso de la propiedad. Me identifiqué como el hijo biológico de la dueña original de la propiedad en disputa. Solicité una reunión urgente. El abogado, un hombre mayor llamado licenciado Herrera, me recibió esa misma tarde. Entré a su oficina con mi caja de documentos. Me senté frente a él y puse todo sobre su escritorio. Licenciado, vine a presentar evidencia crucial para su caso. Herrera revisó los documentos con ojos que se iban agrandando cada vez más. «Santo cielo», murmuró. «Estos son exactamente lo que necesitábamos. Acta de nacimiento original, certificado de defunción de su madre biológica, escritura de la propiedad a nombre de ella, testamento. Joven, estos documentos prueban que la señora Patricia cometió fraude, que falsificó su reclamo sobre la propiedad. Asentí. Lo sé. Por eso estoy aquí. Mi familia biológica, los que están demandando, merecen justicia». Herrera me miró con curiosidad. «Usted sabe que esto significa que su madre adoptiva va a perder todo. Va a enfrentar consecuencias legales serias, posiblemente cargos criminales». «Lo sé», repetí, «y está dispuesto a testificar si es necesario». Respiré profundo. «Estoy dispuesto a decir la verdad. Toda la verdad. Cueste lo que cueste».
Herrera asintió lentamente. Voy a ser honesto con usted, joven. En 30 años de carrera, nunca he visto a un hijo hacer esto. Va a haber gente que lo juzgue duramente. Ya me juzgan duramente, licenciado. La diferencia es que ahora voy a ser juzgado por decir la verdad en lugar de por callarla. Salí de esa oficina sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No era venganza en el sentido tradicional. Era justicia. Era permitir que la verdad finalmente tuviera consecuencias. Era elegirme a mí sobre la comodidad de mamá. Era, por primera vez en mi vida, no ser el que sacrifica todo para mantener la paz familiar. Esa noche, Esteban me llamó frenético. Rodrigo, ¿qué hiciste? El abogado de mamá acaba de llamar. Dice que presentaste evidencia en su contra. Dice que mamá va a perder el caso ahora. Dice que podría enfrentar cargos criminales. ¿Qué demonios hiciste? Hice lo correcto, respondí calmado. Presenté la verdad. Si mamá enfrenta consecuencias, son consecuencias de sus propias acciones, no de las mías. Esteban gritó. Eres familia. Se supone que proteges a tu familia. La familia se supone que te protege a ti también, Esteban, y esta familia nunca lo hizo conmigo. No voy a seguir sacrificándome por gente que nunca me valoró. Daniela me escribió 20 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Rodrigo, por favor. Mamá está histérica. Dice que la traicionaste. Dice que vas a meter en la cárcel. Por favor, retira esos documentos. Todavía hay tiempo de arreglar esto. Rodrigo, responde, por favor. No respondí ninguno. Tío Alberto vino a mi apartamento el martes. Tocó la puerta con firmeza. Le abrí porque él había sido de los pocos que me había escuchado sin juzgar. Entró y se sentó sin que lo invitara. Rodrigo, hablemos como hombres. Hombre a hombre. Sin drama familiar. Asentí. Está bien, tío. Él suspiró profundo. Tu mamá cometió fraude. Eso está claro. Pero es mi hermana. Es la madre de Daniela y Esteban. Es parte de esta familia. Lo que hiciste va a destruirla. Ella me destruyó primero, tío, solo que nadie lo notó porque mi destrucción fue silenciosa. Tío Alberto asintió. Tienes razón. Absoluta razón. Lo que ella te hizo fue imperdonable. Pero, Rodrigo, hay una diferencia entre dejar que enfrente consecuencias y activamente buscar su destrucción. Tú cruzaste esa línea. Lo miré directamente. No busqué su destrucción, tío. Busqué justicia. Para mí, para la familia de mi madre biológica que fue robada. La destrucción de mamá es un efecto secundario de su propia deshonestidad. Tío Alberto se levantó. Vas a perder a tu familia completa por esto. Lo sabes, ¿verdad? Daniela y Esteban nunca te van a perdonar. Los tíos van a tomar lados. Las reuniones familiares van a ser imposibles. Vas a terminar solo. Me encogí de hombros. Prefiero estar solo con mi dignidad que acompañado con mi vergüenza. Esa familia me hizo sentir solo toda mi vida de todas formas. Al menos ahora va a ser mi elección. Él negó con la cabeza y se fue sin decir más. La audiencia era el miércoles. No fui. Pero prima Mónica sí y me llamó inmediatamente después. Rodrigo, fue brutal. El licenciado Herrera presentó todos los documentos. Mostró el fraude punto por punto. El juez estaba furioso. Mamá intentó explicar pero solo se hundió más. Su propio abogado lucía derrotado. El juez falló en contra de ella en todo. Pierde la casa. Tiene que pagar compensación a la familia de tu madre biológica. Y el fiscal está considerando cargos criminales. Cerré los ojos. ¿Cómo está ella? Mónica hizo una pausa. Destruida. Salió de la corte llorando. Daniela y Esteban la sostienen. Te culpan por todo. Dicen que eres un monstruo. Que arruinaste a tu propia madre. Tío Alberto intentó mediar, pero nadie lo escuchó. Es un desastre completo, Rodrigo. Sentí una mezcla de emociones. Culpa, alivio, tristeza, satisfacción. Todo al mismo tiempo. Gracias por contarme, Mónica. Ella suspiró. Vas a estar bien, ¿verdad? Voy a estar mejor que nunca, respondí. Por primera vez en mi vida, no estoy cargando secretos de nadie. No estoy protegiendo mentiras. No estoy fingiendo que está bien cuando no lo está. Sí, voy a estar bien. Esa noche, Daniela apareció en mi puerta. No tocó, solo gritó desde afuera. Rodrigo, sé que estás ahí. Sé que puedes escucharme. Eres un monstruo. Destruiste a mamá.
Destruiste a nuestra familia. Espero que estés feliz. Espero que valga la pena estar solo por el resto de tu vida. No abrí la puerta. Solo escuché hasta que se cansó y se fue. Sus palabras debieron haberme dolido, pero no lo hicieron, porque Daniela seguía sin entender. Seguía pensando que yo había destruido algo, cuando en realidad yo solo había revelado que nunca había existido nada que destruir. La familia perfecta era una ilusión. El amor de mamá era una mentira. Mi lugar en esa casa era una obligación forzada. Nada de eso era real. Y no puedes destruir lo que nunca existió. El jueves recibí una llamada del licenciado Herrera. Señor Rodrigo, el fiscal ha decidido presentar cargos contra la señora Patricia por fraude. Va a haber un juicio penal. Usted va a ser llamado a testificar. ¿Está preparado para eso? Estoy preparado, confirmé. Herrera hizo una pausa. También quiero informarle que la familia de su madre biológica quiere conocerlo. Su abuela materna está viva. Tiene 78 años. Ha estado buscándolo por años, pero su madre adoptiva la bloqueó siempre. Ahora que saben de usted, quieren establecer contacto. Mi corazón se aceleró. Tengo familia biológica que quiere conocerme. Sí, confirmó Herrera. Su abuela, 2 tíos, varios primos. Su madre era hija única, pero sus abuelos tuvieron otros hijos después. Es una familia grande. Y todos quieren conocer al hijo de su hermana. Sentí lágrimas en mis ojos. Por favor, dele mi número. Dígales que me encantaría conocerlos. Herrera sonó satisfecho. Lo haré. Rodrigo, para lo que vale, creo que hizo lo correcto. No fue fácil, pero fue correcto. Esa noche, una mujer mayor me llamó. Su voz era suave, temblorosa. Rodrigo, soy tu abuela Elena, madre de tu mamá biológica, Andrea. He esperado 32 años para escuchar tu voz. Me quebré, abuela. Yo ni siquiera sabía que existías, mamá, Patricia. Nunca me dejó conocerlos. Ella lloró. Lo sé, mi amor, lo sé. Intentamos tantas veces. Fuimos a cortes. Contratamos abogados. Pero ella tenía los derechos de adopción. Nos bloqueó completamente. Pero ahora te encontramos. Finalmente te encontramos. Hablamos por 2 horas. Ella me contó sobre mi madre biológica. Andrea había sido maestra de primaria. Le encantaba leer. Adoraba la música. Había muerto en un accidente de carro cuando yo tenía 13 meses. Papá había estado destrozado. La familia de Andrea también. Y cuando papá se volvió a casar con Patricia y me adoptaron, perdieron todo contacto conmigo. Patricia se aseguró de que nunca supieran dónde vivíamos. Nunca tuvieran mi número. Nunca pudieran ser parte de mi vida. Abuela Elena me invitó a visitarla el fin de semana. Vivo a 3 horas de aquí. Toda la familia va a estar aquí. Todos quieren conocerte. Por favor, di que sí. Dije que sí sin dudar. El sábado manejé esas 3 horas con el corazón latiendo fuerte. Llegué a una casa modesta en un vecindario tranquilo. Toqué la puerta y una mujer mayor con los ojos llenos de lágrimas abrió. Rodrigo, suspiró. Te pareces tanto a mi Andrea. Me abrazó fuerte y lloró en mi hombro. Yo también lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las mentiras, por todo el amor que me robaron. La casa estaba llena de gente. Tío Marco, tío Felipe, tía Rosa y al menos 10 primos. Todos me recibieron con amor inmediato. Me hicieron preguntas. Me mostraron fotos de mi madre. Me contaron historias. Me trataron como si siempre hubiera sido parte de ellos. Y por primera vez en mi vida sentí lo que era pertenecer a una familia de verdad. No por obligación, no por secretos, sino por amor genuino. Abuela Elena puso un álbum frente a mí. Estas son todas las fotos de tu mamá. Las guardé para ti. Sabía que algún día te las daría. Pasé horas mirando esas fotos. Mi madre sonriendo en su graduación. Mi madre con sus estudiantes. Mi madre embarazada de mí. Mi madre con papá, luciendo tan enamorados. Era como descubrir una parte de mí que siempre supo que faltaba, pero nunca pude nombrar. Tío Marco se sentó a mi lado. Tu mamá era especial, Rodrigo. Amaba profundamente. Habría sido una madre increíble. Y sé que desde donde esté, está orgullosa de ti. Por finalmente buscar la verdad, por ser valiente. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, me sentí diferente. Más completo. Había perdido una familia que nunca me quiso, pero había ganado una familia que siempre me había estado esperando.
Patricia había intentado borrarlos de mi vida, pero al final, su traición y mentiras fueron lo que me llevó de vuelta a ellos. La ironía no se me escapaba. Al destruirme, mamá había creado las condiciones para que yo encontrara mi verdadera familia. Su venganza contra mí por existir se había convertido en mi salvación. El juicio penal de mamá comenzó 6 semanas después. Yo estaba citado como testigo principal. Los días previos fueron una pesadilla de mensajes amenazadores de Daniela y Esteban. Me decían traidor, vengativo, cruel. Daniela me escribió: vas a testificar contra tu propia madre. Eres la peor clase de persona que existe. Esteban fue más directo: espero que puedas vivir con esto cuando mamá esté en prisión. Su sangre está en tus manos. Bloqueé sus números. No podía seguir recibiendo ese veneno. Prima Mónica me mantenía informado de lo que pasaba del otro lado. Mamá había perdido la casa como ordenó el juez. Estaba viviendo temporalmente con Daniela. El estrés había hecho que Esteban empezara a beber más de la cuenta. Tío Alberto intentaba mantener unida a la familia, pero las divisiones eran profundas. Algunos me apoyaban en privado, pero no públicamente. Otros me habían cortado completamente. El día del juicio llegué temprano. Abuela Elena vino conmigo, junto con tío Marco. Me sostuvieron las manos mientras entrábamos a la corte. Vi a mamá sentada en la mesa de la defensa. Lucía pequeña, frágil, como si hubiera envejecido 10 años en 6 semanas. Daniela y Esteban estaban detrás de ella. Cuando me vieron entrar, sus miradas fueron de puro odio. Daniela le susurró algo a Esteban. Él apretó los puños, pero no se movieron. El fiscal me llamó al estrado después de la apertura del juicio. Juré decir la verdad. El fiscal, un hombre serio llamado licenciado Campos, comenzó sus preguntas. Señor Rodrigo, ¿puede decirnos cuál es su relación con la acusada? Es mi madre adoptiva, respondí. Mi padre se casó con ella cuando yo tenía 1 año. Ella me adoptó formalmente poco después. Campos asintió. ¿Y su madre biológica? Mi madre biológica, Andrea, murió cuando yo tenía 13 meses. La propiedad en disputa perteneció a ella. Campos presentó los documentos que yo había entregado. Puede identificar estos documentos. Los identifiqué uno por uno. Mi acta de nacimiento original, el certificado de defunción de mi madre, la escritura de la propiedad, el testamento. Cada documento iba siendo admitido como evidencia. El abogado de mamá objetaba constantemente, pero el juez lo rechazaba cada vez. Los documentos eran legítimos, irrefutables. La verdad en papel que no podía ser negada. Campos continuó. Señor Rodrigo, ¿cuándo descubrió estos documentos? Hace 8 meses. Estaba ayudando a mi madre adoptiva a buscar unas cajas en el ático de su casa. Encontré una caja escondida detrás de unas maletas viejas. Dentro estaban todos estos documentos. También había cartas de mi abuela materna preguntando por mí, cartas que mi madre adoptiva nunca me entregó. ¿Y qué hizo cuando los encontró? Los guardé, investigué, confirmé su autenticidad, y tomé la decisión de que la verdad tenía que salir. El abogado de mamá, licenciado Ruiz, comenzó su contrainterrogatorio. Señor Rodrigo, usted tiene resentimiento hacia mi clienta, ¿verdad? Tengo resentimiento hacia años de maltrato, sí. Ruiz caminó hacia mí. De hecho, usted está haciendo esto por venganza, porque se sintió ofendido en una fiesta familiar. Estoy haciendo esto por justicia, porque ella robó una propiedad que legalmente era mía, porque mintió durante 32 años, porque separó de mi familia biológica que quería conocerme. Ruiz insistió, pero el catalizador fue una camiseta en una fiesta. Correcto, una camiseta que decía que usted era una vergüenza. Lo miré directamente. La camiseta fue la gota que derramó el vaso, pero el vaso estaba lleno desde hace décadas. Lleno de desprecios, insultos, diferencias de trato, mentiras. Esa camiseta solo me hizo ver que nunca iba a cambiar, que tenía que elegir entre seguir siendo invisible o finalmente defenderme. Ruiz levantó las manos. Entonces admite que esto es personal. Por supuesto que es personal, respondí. Ella me crió, me adoptó, y eligió tratarme como basura durante toda mi vida. Pero ser personal no significa ser mentira. Los documentos son reales, el fraude es real, la propiedad robada es real. Mis sentimientos no cambian los hechos. El juez intervino. Suficiente. Continúe con preguntas relevantes al caso, licenciado Ruiz. Ruiz intentó otras tácticas, pero no pudo romper mi testimonio.
porque era verdad. Simple, dolorosa, incómoda verdad. Cuando bajé del estrado, mamá me miró con una expresión que nunca había visto. No era odio, no era ira, era derrota, completa y absoluta derrota. Daniela sollozaba silenciosamente. Esteban tenía la cabeza entre las manos. Abuela Elena me abrazó cuando volví a mi asiento. Lo hiciste bien, mi amor. Tu madre estaría orgullosa. Mamá, Patricia, también testificó. Su historia cambió 3 veces durante el interrogatorio. Primero dijo que los documentos eran falsos. Luego que ella pensaba que la propiedad le pertenecía legalmente. Finalmente admitió que había falsificado la transferencia. El fiscal la destrozó. Señora Patricia, usted sabía que esa propiedad pertenecía a Andrea. Yo pensé que cuando me casé con su esposo, todos los bienes pasaban a mí, pero usted se casó un año después de que Andrea murió. La propiedad ya había pasado legalmente al señor padre de Rodrigo, y cuando él murió, debió pasar a Rodrigo. Yo era su madre, yo merecía esa propiedad. Usted era su madre adoptiva. No tenía derechos sobre bienes anteriores a la adopción. Mamá se quebró en el estrado. Necesitaba ese dinero. Mi bebé había muerto. Necesitaba comenzar de nuevo. Campos no mostró piedad. Entonces defraudó a la familia de una mujer muerta. Robó la herencia de un niño. Falsificó documentos legales. Y separó a un niño de su familia biológica que tenía derechos de visitación. Todo porque usted necesitaba comenzar de nuevo. Mamá no respondió. Solo lloró. El jurado deliberó por 4 horas. Cuando volvieron, la sala estaba en completo silencio. El presidente del jurado se levantó. En el caso del Estado contra Patricia, en el cargo de fraude documentario, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de apropiación ilegal, culpable. En el cargo de obstrucción de justicia familiar, culpable. Daniela gritó. Esteban golpeó la mesa. El juez llamó al orden. Mamá se desplomó en su silla. Su abogado intentaba consolarla, pero ella estaba más allá de consuelo. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Salí de la corte sintiendo una mezcla extraña. No era triunfo, no era alegría, era cierre. Era la confirmación de que no había estado loco todos estos años, que el maltrato había sido real, que las mentiras habían sido reales, que mi dolor había sido válido. Daniela me interceptó en el estacionamiento. Se veía destruida, con maquillaje corrido, el cabello desordenado. Estás feliz ahora, Rodrigo. Acabas de meter a tu propia madre en prisión. Espero que estés orgulloso. La miré cansado. No estoy feliz, Daniela. Estoy libre. Hay una diferencia. Ella negó con la cabeza. Eres un monstruo egoísta que destruyó a su familia por orgullo herido. Me di vuelta para irme, pero ella me agarró del brazo. Nunca te voy a perdonar por esto. Nunca. Solté mi brazo gentilmente. No necesito tu perdón, Daniela. Necesitaba tu apoyo hace 30 años. Ahora ya no necesito nada de ti. Caminé hacia mi carro donde abuela Elena me esperaba. Ella me abrazó. Ven a casa conmigo esta noche, mi amor. No deberías estar solo. Acepté su oferta. Esa noche, rodeado de mi familia biológica, comimos juntos. Hablamos, reímos. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que ganarme mi lugar en la mesa. Simplemente estaba ahí, aceptado, amado, valorado. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez fue claro. Señora Patricia, usted cometió fraudes serios. Separó a un niño de su familia. Robó una herencia y mostró 0 remordimiento hasta que fue confrontada con evidencia irrefutable. Estas no son acciones de alguien que cometió un error. Son acciones de alguien que deliberadamente causó daño para beneficio personal. La condeno a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 si muestra buen comportamiento. Daniela se desmayó. Esteban salió corriendo de la corte. Mamá simplemente cerró los ojos y aceptó. Cuando la llevaban esposada, me miró una última vez. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ambos sabíamos que esto era el final de las mentiras, el final de la farsa, el final de 32 años de una relación que nunca debió llamarse madre e hijo. Salí de la corte por última vez. Abuela Elena me esperaba afuera con tío Marco y tía Rosa. Vámonos a casa, dijo abuela.
Y por primera vez en mi vida, cuando alguien dijo casa, supe exactamente a dónde pertenecía. No era el lugar donde había crecido, no era la casa de mamá donde fui tolerado pero nunca amado. Era este nuevo lugar, con esta familia que me había estado esperando todos estos años. Familia que me aceptaba sin condiciones, sin secretos, sin vergüenza. Durante el camino de regreso a casa de abuela Elena, lloré. Lloré por el niño que fui, que nunca entendió por qué su mamá no lo amaba. Lloré por el adolescente que intentó tan duro ser suficiente y nunca lo logró. Lloré por el adulto que pagó y pagó, buscando aprobación que nunca iba a llegar. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de 32 años, era libre. Libre de mentiras, libre de secretos, libre de tener que ser alguien que no era para merecer amor básico. Abuela Elena me sostuvo la mano todo el camino. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su presencia era suficiente. Su amor era suficiente. Yo era suficiente. Esa noche, en la casa de abuela, rodeado de fotos de mi madre biológica, rodeado de familia que me veía realmente, dormí profundamente por primera vez en años. Sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. 3 años pasaron. 3 años que transformaron completamente mi vida. Me mudé a la ciudad donde vivía abuela Elena. Conseguí un trabajo mejor, uno donde mis capacidades eran reconocidas y valoradas. Compré una casa pequeña cerca de la de abuela. Los domingos comíamos juntos, toda la familia biológica. Tío Marco me enseñó a arreglar carros. Tía Rosa me enseñó las recetas favoritas de mi madre. Los primos se convirtieron en mis mejores amigos. Era la familia que siempre debí tener. Daniela intentó contactarme una vez durante esos 3 años. Un mensaje corto. Mamá sale en libertad condicional el próximo mes. Quiere verte. No respondí. Esa puerta estaba cerrada. Esteban nunca intentó comunicarse. Prima Mónica me mantuvo informado ocasionalmente. Me contó que Esteban había caído en depresión seria, que Daniela se había divorciado porque su esposo no soportó el escándalo familiar. Que la familia que conocí estaba completamente fragmentada. Algunos miembros habían tomado mi lado, otros el de mamá. Las reuniones familiares ya no existían. No sentí satisfacción al escuchar sobre sus problemas, tampoco sentí culpa. Simplemente sentí indiferencia. Habían dejado de ser mi responsabilidad el día que decidí elegirme a mí mismo. Un año después de la sentencia de mamá, conocí a alguien, Laura. Era terapeuta infantil. La conocí en una cafetería cerca de mi trabajo. Ella notó que estaba leyendo un libro sobre trauma familiar. Comenzamos a hablar. Una conversación se convirtió en muchas. Muchas conversaciones se convirtieron en citas. Citas se convirtieron en amor. Le conté mi historia completa en nuestra 5ª cita. Esperaba que corriera. Esperaba que me viera como el monstruo que Daniela decía que era. En cambio, Laura me tomó la mano y dijo: «Fuiste increíblemente valiente. Elegiste tu salud mental sobre la comodidad de otros. Eso no es maldad, es supervivencia». Fue la primera vez que alguien fuera de mi familia biológica validó completamente mi decisión. Fue la primera vez que no tuve que defenderme o explicarme. Simplemente fui entendido. Nos casamos 2 años después del juicio. Abuela Elena lloró de felicidad. Toda mi familia biológica estuvo ahí. Fue una boda pequeña, íntima, llena de amor genuino. No invité a Daniela, Esteban o ningún miembro de la familia de mamá. Algunos pensaron que era cruel. Pero Laura entendía. No puedes sanar si sigues invitando a tu trauma a cada momento importante de tu vida, me dijo. Y tenía razón. Esa boda fue el inicio de mi nueva vida. Una vida construida sobre honestidad, no sobre secretos. Sobre amor elegido, no sobre obligación familiar. Laura quedó embarazada 1 año después de casarnos. Cuando supimos que era niño, decidimos llamarlo Andrés, por mi madre Andrea. Abuela Elena lloró cuando se lo dijimos. Tu mamá habría amado esto, dijo. Ver que su legado continúa. Ver que su hijo finalmente encontró la felicidad. Cuando Andrés nació, sosteniéndolo en mis brazos, hice una promesa. Este niño nunca va a cuestionar si es amado. Nunca va a sentirse invisible en su propia familia. Nunca va a cargar secretos que no le corresponden.
Un mes después del nacimiento de Andrés, recibí una carta. Era de mamá. Había salido en libertad condicional por buen comportamiento. La carta era larga, llena de disculpas que llegaban 3 años tarde. Decía que había tenido mucho tiempo para pensar en prisión, que finalmente entendía el daño que me había causado, que quería la oportunidad de conocer a su nieto, que merecía una segunda oportunidad. Leí la carta una vez y la puse en un cajón. Laura me preguntó si iba a responder. Lo pensé por días. Finalmente decidí escribir mi propia carta. Fue corta. Patricia, recibí tu carta. Entiendo que has tenido tiempo para reflexionar, pero 3 años de reflexión forzada no borran 32 años de maltrato deliberado. No te odio, pero tampoco te necesito en mi vida. Mi hijo va a crecer rodeado de amor incondicional. No voy a exponerlo al tipo de amor condicional que tú me diste. Te deseo paz, pero esa paz tiene que ser lejos de mí. Rodrigo, la respuesta de mamá llegó 2 semanas después. Era hostil, me llamaba cruel, rencoroso, incapaz de perdonar. Decía que algún día iba a arrepentirme de negarle a su nieto, que la familia era sagrada, que yo estaba cometiendo el mismo error que ella. Leí esa carta y me reí. Incluso ahora, incluso después de todo, mamá no entendía. No veía que proteger a mi hijo de toxicidad no era el mismo error que causarla. No veía que establecer límites saludables no era venganza, era amor propio. Daniela apareció en mi casa 6 meses después. Sin avisar, sin invitación. Tocó la puerta un sábado por la mañana. Laura abrió. Daniela preguntó por mí. Cuando salí, lucía diferente. Más delgada, más cansada, más vieja. Rodrigo, necesito hablar contigo. Solo 10 minutos. Por favor. Laura me miró preguntando qué quería hacer. Asentí. Daniela entró y se sentó incómoda en nuestra sala. Miró alrededor, notando las fotos de mi familia biológica, las fotos de mi boda, las fotos de Andrés. Tienes una vida nueva, dijo finalmente. Una vida completa sin nosotros. Asentí. Tengo la vida que merezco. La vida que ustedes nunca me permitieron tener. Daniela bajó la vista. Vine a disculparme. De verdad, Rodrigo. No por mamá. Por mí. Por todos los años que te ignoré. Por todas las veces que te hice sentir menos. Por ser cómplice de tu dolor. Ahora que perdí todo. Ahora que sé lo que se siente ser rechazada por familia. Entiendo. Entiendo tu dolor, y lo siento mucho. Sus palabras sonaban sinceras, pero habían llegado tarde, años tarde. Aprecio tu disculpa, Daniela. De verdad. Pero no cambia nada. Tú elegiste tu comodidad sobre mi bienestar durante décadas. Ahora yo elijo mi paz sobre tu necesidad de perdón. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Que no eras el problema. Que nunca fuiste el problema. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Esteban está muy mal, Rodrigo. Bebiendo mucho. Perdió su trabajo. Se culpa por todo. Lamento escuchar eso, respondí honestamente, pero no es mi responsabilidad salvarlo. Daniela asintió. Lo sé, solo pensé que debías saber. Se fue y nunca volvió. Laura me abrazó después. ¿Estás bien? Estoy bien. Confirmé. Y era verdad. Ver a Daniela no reabrió heridas. No me hizo cuestionar mis decisiones. Solo confirmó que había hecho lo correcto. Que algunas relaciones no pueden ser reparadas. Y eso está bien. No todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con liberación. Hoy, 5 años después de ese cumpleaños donde todo comenzó, miro mi vida y veo la justicia que busqué. No vino en forma de venganza dramática. Vino en forma de paz. Mamá perdió su casa, su reputación, su libertad por 3 años. Pero ganó algo también, aunque nunca lo admitirá. Ganó la verdad. Ya no tiene que mantener mentiras. Ya no tiene que fingir amor que no siente. Ya no tiene que cargar el peso de secretos. Es libre a su manera, aunque esa libertad vino con consecuencias dolorosas. Daniela y Esteban perdieron la familia perfecta que pensaron que tenían. Perdieron la ilusión de una madre santa. Perdieron la comodidad de ignorar verdades incómodas. Pero también ganaron algo. Ganaron la oportunidad de crecer, de aprender, de entender que la familia real no se trata de sangre o apellidos, se trata de respeto, amor genuino y elección mutua. Si aprovechan esa lección o no, ya no es mi problema. Yo gané todo. Gané una familia que me ve, un esposo que me ama, un hijo que nunca va a dudar de su valor, una vida construida sobre verdad.
Abuela Elena cumplió 83 años este año. Está más frágil, pero su amor es tan fuerte como siempre. El otro día me dijo, tu mamá Andrea estaría tan orgullosa del hombre que te convertiste. Orgullosa de tu valor, de tu honestidad, de tu capacidad de elegirte cuando nadie más te eligió. Esas palabras sanaron partes de mí que no sabía que todavía dolían. Porque al final, todo lo que siempre quise fue ser suficiente, y ahora sé que siempre lo fui. Solo estaba en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. La camiseta que decía la mayor vergüenza de esta familia desapareció hace mucho, pero nunca la olvidaré. Porque esa camiseta, cruel como fue, me dio el impulso final para romper cadenas que me ataban a una vida de dolor. Me dio la rabia necesaria para decir basta. Me dio el valor para elegir verdad sobre comodidad. En una forma retorcida, esa camiseta fue mi liberación. No porque lo que decía fuera verdad, sino porque me mostró que nunca iba a importar qué tanto me esforzara. Mamá nunca iba a verme diferente. Y en ese entendimiento encontré libertad. Libertad para dejar de intentar. Libertad para soltar. Libertad para construir la vida que merezco con gente que me valora. Hoy miro a mi hijo Andrés jugando con sus primos en el jardín de abuela Elena. Escucho sus risas. Veo amor incondicional en acción, y sé que rompí el ciclo. Rompí el legado de secretos, mentiras y amor condicional. Mi hijo va a crecer sabiendo que es amado, no por lo que hace, no por lo que da, sino por quién es. Esa es mi venganza final contra Patricia. No su prisión, no su pérdida material. Mi venganza es ser feliz, es romper el ciclo, es crear la familia que ella nunca pudo crear, es mostrar que el trauma no tiene que definirte, que puedes elegir sanar, que puedes elegir diferente, y al final, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a mamá, de haber testificado, de haber causado que fuera a prisión, siempre respondo lo mismo. No me arrepiento de haber elegido verdad sobre mentiras. No me arrepiento de haberme elegido a mí sobre la comodidad de otros. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Rodrigo hizo lo correcto al exponer a su madre adoptiva y testificar en su contra? ¿Alguna vez has tenido que elegir tu propia paz mental sobre las expectativas familiares? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te resonó de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.